y poder tener una sociedad que sea completamente distinta. Hay que luchar además porque si no, la corriente neoliberal que tiene anclaje en una situación internacional, pues va a pasar con lo poco de derechos que nos queden como mexicanos. Entonces sí hay que organizarnos, hay que luchar, eso es la cuestión fundamental para ello. Yo creo que por lo demás las luchas que ustedes han estado dando ya han tenido repercusiones. Aparecen los medios de comunicación, que hay usuarios que se organizan, que van a la CFE, que hablan con autoridades, que negocian otras tarifas. Hay, yo lo sé, colonias y pueblos donde se ha logrado que bajen las tarifas a partir de la lucha organizada de colonos de estas regiones. Así de que sí hay resultados cuando hay organización y cuando hay lucha. Y por último, en tercer lugar, un compañero nos pregunta que de dónde saldrán los recursos para apoyar el servicio público eléctrico. O sea, hay muchas cosas que apoyar. Pues nuestro país sí tiene recursos, el problema es su distribución. ¿Cómo no va a tener recursos? ¿Cómo no va a tener recursos si todavía en el gobierno de Fox se presumía que México era la 11ª economía del mundo? Hay quienes afirman que es la 9ª economía del mundo y con mayor modestia hay quienes dicen que es la 13ª economía del mundo. Suponiendo que sea la 13ª economía del mundo, de todas maneras estar en los primeros 13 lugares de más de 150 países, pues significa que nuestra economía es fuerte y que hay una riqueza nacional, como alguien lo comentó. Hay industria, hay recursos naturales, hay fuerza de trabajo. Nuestra economía es una economía históricamente grande. El problema es que nuestra distribución de la riqueza que se genera con esa economía es desastrosa, porque somos el país número 103 en distribución del ingreso, economía número 13 y país número 103 en distribución de la riqueza. O sea, hay riqueza, pero no está distribuida. Ese es nuestro problema fundamental. ¿Y cómo logramos hacerlo? Bueno, ahí tendríamos que hablar de luchas superiores a las que estamos comentando. O sea, no solamente son por servicios, no solamente son por tarifas justas, sino son por cambiar el proyecto nacional. Y cambiar el proyecto nacional significa muchas cosas, muchas. Significa que quienes no pagan impuestos en las alturas del poder económico lo hagan. ¿Cómo es posible que una pequeña empresa tenga que pagar casi un 30% de sus ingresos como impuestos y que gigantescas empresas privadas consigan por diversas vías pagar solamente el 3% de los impuestos que deberían pagar? Ahí se nos va una gran cantidad de riqueza y de recursos, y eso sin aumentar las tarifas, sin aumentar las tasas impositivas. O sea que hay tela de dónde cortar. Si todas las empresas poderosas pagaran los impuestos de acuerdo a las tasas fiscales ya existentes, contaríamos con muchos más recursos. Pero lo mismo si los recursos se utilizaran de otra manera. Ya se ha hecho el cálculo de que con un plan de austeridad llevado a fondo en el país se podrían ahorrar 300,000 millones de pesos, y esos recursos podrían servir para satisfacer necesidades de diverso tipo, entre otras estas de las que estamos hablando en nuestros días. Si ha sido posible sostener una industria pública eléctrica en otras condiciones, en otros tiempos, ¿por qué no va a ser posible ahora? Si se supone que el país ha seguido creciendo. Entonces, sí hay recursos para poder financiar estas necesidades. Hay recursos para tener una industria pública, eléctrica, sólida, fuerte y con tarifas eléctricas justas, equitativas y accesibles. El país cuenta con esos recursos, pero vamos distribuyéndolos de otra manera, de tal forma que esos recursos iban a satisfacer otras necesidades. Y eso nos lleva a una lucha superior, que es cambiar el rumbo del proyecto nacional. Hay que articular las luchas y hay que elevar nuestro planteamiento a los horizontes más altos posibles, precisamente para que todos estos puntos se puedan satisfacer.
desde la lucha de una comunidad en la delegación Coyoacán por tarifas justas, hasta la lucha por recuperar su fuente de empleo de los trabajadores electricistas, pasando por la lucha del trabajador de la mexicana, y de ahí hasta la lucha por un proyecto nacional distinto, es indispensable para cambiar estas condiciones. Pero se van a dar estas situaciones. El pueblo tampoco puede aguantar tanto y no va a aguantar eternamente la situación que tenemos. Así de que, compañeros, a organizarse y a luchar. Por nuestra cuenta, compañeras y compañeros, estamos con ustedes de diversas maneras para presentar las iniciativas legislativas que nos lleven a convertir la electricidad en un derecho humano. Pero también, por otra parte, estamos a sus órdenes como legisladores para realizar las gestiones necesarias que sean indispensables para las negociaciones positivas en favor de diversas comunidades con el objeto de bajar las tarifas o de tener tarifas eléctricas justas. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Y bueno, el tiempo está comiendo, creo que tiene prisa, pero ya está con nosotros el compañero José Antonio Almazán, que es con el siguiente tema, por una tarifa social justa en materia de electricidad. Solamente voy a dar algunos datos. El compañero José Antonio Almazán González, como trabajador activo, ocupó los cargos de representante propietario principal en su departamento de origen, mantenimiento civil. Participó como miembro de la Comisión Permanente en muchas revisiones del contrato colectivo de trabajo del SME. Fue prosecretario de Escalafones, secretario de Trabajo, secretario del Exterior de 1998 a 2005, empezó con la lucha de aplicar la cláusula 64 del contrato y jubilarse como miembro del SME. Participó como asesor del SKLN en los diálogos de San Andrés Larraiza, San Andrés Sacachén de los Pobres, en 1996, en la Mesa sobre Democracia y Justicia, pero también formó parte del primer comité civil electricista y junto con muchos electricistas del ESME trabajó en la electrificación de los Aguascalientes, La Realidad y otros pueblos zapatistas. Como parte de la lucha del ESME fue diputado federal de la 60ª legislatura, promoviendo iniciativas de ley, puntos de acuerdo, foros en defensa de los intereses del pueblo y de los trabajadores, como puesto en el diario de los debates, pero fundamentalmente acompañó la lucha de los pueblos y los trabajadores de decenas de organizaciones y movimientos sociales. En 2009, a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, formó parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional. Ha escrito diversos libros que destacan en SME en 1919-1923, de la desmovilización a la lucha, de electricidad, una nacionalización inconclusa, así como también recientemente la guerra de exterminio en contra del SME, las mentiras de Calderón y decenas de artículos y ensayos, algunos de los cuales han corrido la suerte de haber sido publicados en el periódico La Jornada y los que no pueden ser consultados en Facebook y en otros sitios de internet. Actualmente es secretario de Cuidados del Sindicato Mexicano de Electricistas y junto con miles de electricistas lucha por recuperar nuestro trabajo que nos arrebató el espolio de Calderón e impedir la privatización de la electricidad y el petróleo, y a la par de millones de mexicanos pelea por conquistar el sueño imposible de un México libre, justo y democrático y una patria socialista. A ustedes, el compañero José Antonio Almazán. Compañeros del presidio, tengan ustedes muy buenas tardes. Con incrementos superiores a 125% en el precio medio de la tarifa doméstica, entre 138 y 144% en tarifa industrial, 107% en tarifa comercial, 81% en tarifas agrícolas y 83% en servicios, todo ello del 2000 a la fecha. La electricidad en México se ha convertido en una mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la disyuntiva mensual de pagas la luz o comes, contradiciendo una de las muchas promesas incumplidas del estudio. Ya se va, pero hay que recordarlo,
quien en 2006 se comprometió a bajar el precio de la electricidad. Estos incrementos desorbitados de la electricidad en México lo colocan en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del planeta, muy por encima del incremento del índice nacional de precios al consumidor, que a lo largo de este periodo fue del 59%, y por supuesto muy por encima del crecimiento, que no es tal, de los salarios mínimos, que de 2000 a la fecha solamente se ha incrementado en un 54%. Todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la industria eléctrica iniciada por el periodista Carlos Salinas de Gortari en 1992, y en virtud de la cual Comisión Federal de Electricidad avanza hacia una bancarrota similar a la provocada deliberadamente para extinguir a Luz y Fuerza del Centro y golpear criminalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas. Los únicos ganones han sido las empresas privadas extranjeras, Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etc., cuya sola presencia vulnera el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Los perdedores son la nación y el pueblo de México. En este contexto, hablar de renacionalización de la industria eléctrica y una tarifa eléctrica justa pareciera remontarnos a los años 60, cuando las ligas de consumidores electricistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas, expresando el descontento popular, pero también de sectores empresariales, demandaron y lograron que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos declarara la nacionalización de la industria eléctrica en México. El problema de las altas tarifas eléctricas en nuestro país se remonta a mediados de los años 70, pero se acentuó a partir de la década de los 80 con la imposición del modelo neoliberal en México, iniciado por el PRI. Sin embargo, el mayor mérito le toca a Fox y a Calderón. Al primero por su arbitraria y antipopular tarifa doméstica de alto consumo, mejor conocida como DAC, y al segundo por el golpe fascista asestado a Smith, calificando este hecho como una de sus grandes reformas estructurales. Los números hablan por sí mismos. Pagar en dólares y con ingresos promedios 8 veces superiores a los salarios mexicanos en diversos estados de nuestros vecinos del norte. El precio de la tarifa doméstica e industrial es más barata que en nuestro país. Pero no solo frente al imperio del norte. En países de mayor pobreza o menor distribución del ingreso, como Haití, Nicaragua, Venezuela, España, Francia, Brasil y Ecuador, el precio de la electricidad es más bajo que en nuestro país. Una revisión de las finanzas de Comisión Federal de Electricidad en los últimos 11 años muestra el terrible impacto de la privatización, con pérdidas crecientes en sus resultados financieros y de explotación, una deuda superior a los 603,000 millones de pesos. Comisión Federal de Electricidad enfrenta un catastrófico futuro que en unos años, pocos, la van a llevar a la quiebra o a convertirse en una sucursal, en una caja registradora al servicio de las empresas españolas, japonesas, etc., que ya controlan más del 50% de la generación en nuestro país. Por el contrario, las únicas beneficiadas con el desastre eléctrico de Comisión Federal de Electricidad y las elevadísimas tarifas eléctricas en México son las empresas privadas extranjeras, que acumularán ganancias de 1 billón, con B, 320,000 millones de pesos para los próximos 15 años. Una figura clave en este proceso de privatización y mercantilización del servicio público de energía eléctrica fue Díaz Ayub. Su llegada en 1999 como director de Comisión Federal de Electricidad es coincidente con la intentona gubernamental, en aquel entonces de Cedillo, para modificar radicalmente el artículo 27 constitucional y mutilar la exclusividad de la nación sobre esta área estratégica de México, y de esta manera satisfacer los intereses imperiales y transnacionales de dar certidumbre y legalidad a su participación en el suministro de energía eléctrica. Su larga permanencia al frente de la CFE es reveladora de los intereses que defendió a lo largo de más de 12 años, lo mismo con Cedillo que con Fox y finalmente con Calderón.
Bajo su mando y escondida en el ardid publicitario de empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser un organismo público al servicio del pueblo, con tarifas eléctricas a precio justo. Hay que leer el artículo 5 del decreto de creación de la CFE, que no ha sido derogado y por lo tanto lo que están haciendo es violatorio al decreto que le dio origen. CFE se ha convertido simplemente en una empresa intermediaria para la reventa de la energía eléctrica producida por las grandes empresas eléctricas transnacionales. Los datos están a la vista. Del 99 a 2009, conforme a datos oficiales, la participación de capital privado de las grandes transnacionales eléctricas en la generación eléctrica pasó de un 10.6 a un 35% de la capacidad instalada de generación, y de un 6.3 a más de un 40% de la generación producida, y en menos de 8 años van a controlar más del 50% en ambos conceptos. En este periodo, de mayo del 99 a 2010, los permisos de generación a privados crecieron de 149 a 775, y no puede argumentarse que no fue un asunto de su competencia por dos razones fundamentales. Uno, el criterio técnico emitido por CFE para justificar el otorgamiento de esos permisos, y dos, en su carácter de director comenzaron a cerrarse plantas de generación de CFE todavía con vida útil, simplemente para garantizar la compra de energía en bloque a la CFE a las empresas transnacionales. Por supuesto que la gestión debía salir al servicio de las transnacionales eléctricas, y generó enormes ganancias calculadas en 268,000 millones de pesos hasta el 2009 y 1.32 millones entre 2010 y 2041, pero provocó a CFE pérdidas crecientes en sus resultados de explotación en la relación ingresos-costos, como puede verificarse en sus estados financieros, situación que ha sido ocultada mediante la mercadotecnia de publicitarla como empresa de clase mundial, cuando su calificación empresarial, según los reportes del Fondo Económico Mundial, en cuanto a calidad en suministro de energía eléctrica, que considera las interrupciones y las bajas de voltaje, quedó relegada a un lugar 91 y un total de 139 países en el 2011. El otro elemento que permitió a CFE ocultar y transferir sus pérdidas crecientes y su corrupción fue la venta a precios elevadísimos de energía en bloque a Luz y Fuerza del Centro, a la cual, desde su puesta en liquidación como compañía Luz en 1975, se le impidió construir nuevas plantas de generación eléctrica. La última calificación de calidad en el suministro de energía eléctrica del Foro Económico Mundial, en su Global Competitiveness Report del 2011-2012, coloca a CFE con una calificación de 4.3 puntos en una escala de 1 a 7 de un total de 142 países, muy por debajo de Reino Unido y Francia, Canadá, Barbados, Estados Unidos, España, Uruguay, Chile, Costa Rica, Namibia, Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia, Guatemala, está mejor que México, Puerto Rico, Perú y Brasil, El Salvador, Irán y Turquía, Egipto, Gambia. Salta a la vista que el eslogan de CFE, empresa de clase mundial, es solamente un recurso para ocultar su corrupción, desastre financiero y pésimo servicio. Un vistazo a las cifras más recientes de la Agencia Internacional de Energía muestra que en la lista de los 33 países que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupa un primerísimo lugar con la tarifa industrial más cara, junto con Chile, Italia, República Checa, Hungría, Polonia y Turquía. Particularmente destaca que tanto para 2010 el precio medio de la tarifa industrial en México fue de 0.16 centavos de dólar el kilowatt, en Canadá fue de 0.059 y en Estados Unidos fue de 0.068. Como puede observarse en estas cifras, no impugnadas por el gobierno mexicano, el problema de las elevadas tarifas industriales de la CFE, de las que con mucha razón se queja también la CONCAMIN, se presentó a partir de 1997, en que irrumpe en forma descarada
la participación del capital privado internacional en la generación eléctrica en México. En resumen, el problema del elevado precio de las tarifas eléctricas y del futuro de la industria eléctrica en nuestro país, así como de su creciente mercantilización, no tiene solución en el marco actual del neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica. La palabrería del PRI, que ha logrado políticamente con este problema, solamente busca generar una cortina de humo en relación al tema fundamental que es la privatización. Este asunto tampoco se resuelve con exhortos desde el Poder Legislativo a un gobierno insensible a los reclamos del pueblo. Resolver el asunto de las elevadas tarifas eléctricas requiere de cirugía mayor, comenzando una palabra que a algunos les asusta, pero que es inevitable a la luz de la historia contemporánea de nuestro país, es decir, la renacionalización de la industria eléctrica en estricta aplicación del artículo 27 constitucional, dando por terminados los ilegales permisos otorgados al capital privado y aboliendo, derogando o como se quiera, enviándole al bote de la basura, la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promovida por Salinas de Gortari en 1992, otorgando energía eléctrica gratuita a los sectores de la población con consumos bimestrales menores a 200 kWh, derogando la antipopular tarifa de alto consumo, la DAC, cancelando los adeudos pendientes a millones de usuarios domésticos, derivados de los cobros locos de la CFE, suspendiendo los ilegales cortes de luz, reduciendo el precio de las tarifas eléctricas un 50% y congelando su precio para reactivar el mercado interno y, por supuesto, derogando el inconstitucional decreto de extinción de luz y fuerza del centro y reconociendo nuestro derecho a patrón sustituto. Como todo foro, uno llega con una idea preconcebida, pero es inevitable, al escuchar a otros ponentes, al escuchar las preguntas, reflexionar sobre algunos asuntos que valen la pena. En efecto, hay una conexión íntima, esencial, entre la contrarreforma laboral que amenazan imponer en la Cámara de Diputados y el proceso de la privatización de la industria eléctrica en nuestro país. El golpe asestado al SMEC fue la avanzada de esta contrarreforma laboral. Yo no me meto al análisis del articulado de ese bodrio que presentó Calderón, pero me voy a los hechos concretos. Por ejemplo, la estabilidad en el empleo, por ejemplo, el outsourcing, por ejemplo, la negativa de derechos y prerrogativas que estén por encima de los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. Muchas de las cuestiones fundamentales que se han venido planteando en los últimos años como parte de la contrarreforma laboral aparecen aplicados con saña de manera criminal en ese decreto de extinción que canceló sueños y esperanzas de miles de familias electricistas. Nosotros, cuando vemos esa iniciativa preferente de Calderón, sabemos de lo que se está hablando. Y nuestra convocatoria, aprovechando este foro, es para que la acción legislativa camine de la mano con el sentir del pueblo y sus trabajadores. Camine de la mano. Se pueden hacer muchas cosas, aprovechando el fuero del que goza un diputado y un senador. Se puede, por ejemplo, frenar los cortes ilegales de luz a los sectores que están sufriendo este acoso, ahora criminalizado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de la manera más sencilla, que es colocando miles de recibos y de facturas de Comisión Federal de Electricidad, acompañados con la firma de un diputado o de un senador,
para inhibir esos cortes en tanto no se aclaren los precios desorbitados. CFE no está cobrando, verificando consumos. CFE está estimando. ¿Por qué? Porque es una realidad, y no es que la gente vaya a la huelga de pagos, es que simplemente lo dicho al inicio de esta intervención es una realidad. O pagas la luz o comes, si la gente prefiere comer que tener dinero para regalárselo a las transnacionales eléctricas. ¿Qué hace falta ahí? La presencia legislativa. Yo estoy de acuerdo en trabajar una iniciativa que eleve a rango constitucional el derecho a la energía, comenzando con la electricidad, pero vean ustedes, es un servicio público, está elevado a rango constitucional con una facultad exclusiva de la nación. En mi opinión, esa calificación la tienen muy pocas constituciones en el mundo. Me precio de conocer la experiencia latinoamericana. Eso probablemente implique un avance en el caso de Francia, que no goza de una prerrogativa constitucional como la que tenemos en México, pero en nuestro país lo que se requiere es hacer valer el carácter exclusivo en la prestación del servicio público de energía eléctrica por parte de la nación mexicana. Y el problema de fondo es construir una fuerza que más allá de las aprobaciones legislativas implique en los hechos la construcción de un poder del pueblo para defender lo que está escrito y para darle fuerza a otras peticiones, a otras demandas, como es una tarifa social justa. Nos honramos de estar aquí, nos honramos de mostrar nuestra dignidad en este foro de la Cámara de Diputados y les pedimos a los diputados, que no son muchos, y a los senadores, que tampoco son muchos, que actúen en congruencia con el mandato que tienen como representantes populares. La fuerza la tenemos y juntos podemos avanzar bien, pese a la imposición fraudulenta de ese cabeza hueca, de ese copete sin ideas, para construir lo que es un sueño de todos los mexicanos, una patria libre, una patria justa y una patria soberana. Y para que les duela a los que están aquí defendiendo sus intereses, que nos escuchen y que nos escuchen bien. ¡Den una S! ¡Den una M! ¡Den una E! ¡Que nos escuchen desde Patria! ¡Que nos escuche Calderón! ¡Que el pueblo se hunde! ¡Que se queda! ¡Que será! Y con una petición muy sentida, Congreso de Unión, los conozco, de que no vayan a borrar esta última parte que expresa el sentir real, el ánimo y la convicción de luchar del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los usuarios eléctricos que aquí nos acompañan. Muchas gracias. Muy bien, exposición muy completa, y en todo caso iniciaríamos las intervenciones. Nos llamaría, en función un poco del tiempo, que son importantes los temas, a centrarnos en el punto, en el tema. Parece que fue rica en datos esta exposición, y en todo caso los asistentes, los usuarios, nuestros compañeros electricistas que quieran hacer uso de la palabra, adelante. Y está 1, 2, 3, 4. Tenemos ahorita 4. Empezando 5, perdón, hasta ahí ahorita. ¿Sí? Empezando por la compañera. Sí, bueno, yo no pertenezco al sindicato de ESME, pero bueno, soy una persona que siempre ha apoyado desde su extensión el día 10 de octubre de 2009.
Bueno, mi intervención es en el sentido de que sabemos que el acto que se hizo después de Calderón contra México fue un acto de deplorable en todos los sentidos. Sin embargo, sabemos que este problema va a ser elevado a otro inepto, a alguien inepto y además con intereses muy especiales para la derecha. Es decir, no hay un cambio, es lo mismo. Entonces, aunque todos los trabajadores y toda la gente civil o los usuarios de luz salgamos a las calles, no lo mismo, pero siendo objetivos, todo lo que aquí plantearon y las iniciativas que tienen los diputados Manuel Casijano y en este caso, para apoyar y subir iniciativas de ley, ¿cuál es el futuro? O sea, van a triunfar porque somos objetivos. Podemos votar a una gran cantidad de diputados del pleno. Sumado a esto, unos cuantos nos duelen, pero de la izquierda. No doy nombre, todos sabemos perfectamente bien a quién me refiero. Entonces, ustedes en su fuerza han tenido pocas entrevistas con Gobernación, con Guardia y en su momento con Luis Mora. ¿Qué es lo que ustedes les dicen? ¿Cuál es el planteamiento de ellos hacia ustedes? ¿Hay alguna oferta? ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, poca gente sabemos qué es lo que se habla en esas reuniones. Sin embargo, no decayamos, sigamos apoyando, pero sí estamos muy conscientes, aunque afuera estemos gritando y apoyando, adentro hay una nación, que se llama PLEN, apoyados por el Red Ecologista y los rancheros y el doctor para México y Educación del Canal, que no van a dejar de llegar. Ojalá nuestra fuerza y nuestra lucha se refleje y haga eco adentro del pleno, pero la verdad nos enfrentamos a una gran mafia y bueno, sabemos que las reformas son dejadas por Calderón para que el otro objetor, como usted lo mencionó muy exactamente, sin ser mencionada, no va a ser nada, simplemente continuar para que este país que está gobernado por el neoliberalismo siga beneficiando a unos cuantos únicamente. Bien. El número 2, insisto, los temas son muy amplios, pero lo que estamos tocando es tarifa social justa en materia de electricidad. Sí, voy a tratar de ser breve. David Montes de Coajimalpa, Guerrero. Nada más aclaro, no son 50,000 millones que recibe Guerrero, son 35 millones de compañeros que reciben para una deuda histórica en el Estado. Jiquinilla, municipio de Tlacochistlahuaca, Arroyo Grande, municipio de Xochistlahuaca, duraron más de un mes sin energía eléctrica por estar en huelga de pagos. Por eso quisiera aterrizar la idea que dice el compañero Almazán, en el sentido de que coloquemos recibos con la firma de algún diputado o senador para que se suspendan ya los cortes contra esas comunidades. Es cierto que pudiéramos, digamos, presentar discursos, pero nosotros queremos pedir que la solución sea, digamos, concreta. Y en este caso, aplaudo la idea, ojalá y se llevara a cabo, porque sí hay comunidades en las que, como las que le mencioné, han tardado más de un mes sin servicio de energía eléctrica. Gracias. Buenas tardes a todos. Sabemos y queremos lo que es una tarifa social y queremos nuestros derechos. La luz es nuestra. Y no lo vamos a lograr, o no lo van a lograr nada más los diputados y senadores que directamente nos representen, porque tienen una gran mayoría en contra. Pero queremos saber quiénes son esos diputados, esos senadores que votan en contra de nosotros, que se dan a conocer por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, sus nombres, porque nunca sabemos quiénes votaron en contra de nosotros y quiénes nos defendieron, o lo sabemos muy pocos, y eso es lo que nos debilita.
Y los logros lo haremos nosotros con la organización, no son ellos nada más, es el pueblo que se tiene que organizar. Si no hay organización no se va a lograr nada, y tenemos que seguir difundiendo, organizando nuestras colonias. Gracias. Acá está, es la Robert. Bien, nuevamente Gonzalo Mejía a sus órdenes. Antonio Almazán y Alesme en su conjunto. Felicidades por este foro y a nuestros camaradas diputados. Ojalá y saquemos algo provechoso. Preguntas concretas. Los jubilados, ¿cómo apoyan la lucha por una tarifa justa? ¿En qué sentido se involucran nuestros camaradas jubilados del ESME? ¿Y cuál sería el nivel de esa tarifa justa? Hay una preocupación que leí en un documento que involucra directamente al Sindicato Mexicano Electricista. Es acerca de la comunidad del municipio de Juan Galindo. Cómo el Sindicato Mexicano Electricista y los jubilados están apoyando a sus propios compañeros que por desgracia vivían de la compañía de luz, casi todos los habitantes de esas comunidades. Y tercero, los jubilados ante la realidad de no encontrar opciones ni para sus hijos ni para ellos, si han estudiado la posibilidad de la creación de empresas sociales, para Antonio, para aquí nuestro camarada Martín, para Montes de Oca, que vean esa probabilidad que les da la Constitución, apoyados por la fracción parlamentaria que aquí está representando Gerardo Villanueva. Gracias. Bien, el número 5, por ahí se me escapa, allá está el compañero Alejandro Ramírez de los Reyes. Nuevamente, pues, un saludo, toma la palabra. Quiero invitar a los diputados que hicieron la acta de presencia el día de hoy, con esa iniciativa que tienen, invitarlos a que salgan a las comunidades, a los municipios de diferentes estados de la República y también como el Estado de México, en caso muy especial para la zona oriente del Estado de México, donde tenemos el conflicto muy precario. Ahí lo que queremos es que también diputados nos respalden en la asamblea pública que se pueda hacer a nivel colonia o a nivel municipio. Esa es la invitación que yo hago a manera personal para que también tomen en cuenta que bajen hacia la población, para que también la gente así tenga una certeza segura con ustedes como representados que son ustedes hacia la población. Esa es la invitación que hago. El segundo punto es invitarnos, se invita a los jubilados del ESME que se integren y respalden a sus compañeros que están en lucha, porque muchas de las veces no se apoyan. Entonces, aparte del apoyo, pedimos que respalden también a los compañeros que están en lucha del ESME, a que para poder hacer las reconexiones, porque ellos conocen el ramo del servicio o de la instalación eléctrica. Hay compañeros que nos están sumando en la zona oriente y nos están apoyando, pero a veces viven en la zona del Distrito Federal. Hay compañeros que están jubilados o trabajadores que están en la lucha, que no están en todavía, pero están en la zona oriente y que no les interesa mucho también meterse ante la sociedad. Como que ellos por ahí están guardaditos, no quieren problemas, no quieren nada más, ellos quieren lograr su causa y hasta ahí. Yo les invito pues que esto se convierta en un respaldo, una solidaridad mutua para poder resolver el problema contra la Comisión Federal de Electricidad. Gracias. La respuesta de nuestro compañero José Antonio Almazán.
Hasta donde tomé nota no escuché preguntas, sino convicciones, posicionamientos, comentarios. Quiero decirles que los comparto. Me voy a detener un momento en relación a lo que plantea nuestro compañero de Huilapa, Guerrero, de la Costa Chica. Nosotros tuvimos una experiencia allá por el 2008, en donde lo que hicimos con las comunidades de la montaña alta fue agendar una cita con la gerencia adicional de la Comisión Federal de Electricidad, con copia a las autoridades mayores de CFE, de Energía y de Hacienda, y le anexamos todos los recibos de luz, que fueron varios miles, y les hicimos ver que en todos ellos se estaban cobrando sin hacer los cálculos respectivos, sin hacer la verificación in situ, ¿no? Hicimos esa reunión, la hicimos en la zona y la hicimos nuevamente en las oficinas centrales de la Secretaría de Energía, con la presencia de subsecretarios, señalando, y en aplicación de la ley, que en tanto no se aclararan esos cobros excesivos, por lo tanto el usuario no estaba obligado a pagar. Y luego los llevamos a las comunidades e hicimos el contraste entre esos recibos y el ingreso de la gente. Ahí me acuerdo mucho de un hecho muy impactante, porque estábamos en una comunidad, varios cientos de usuarios, estaba la gerencia adicional de CFE. Dijimos: a ver, doña Lupe, ¿de cuánto es su recibo? Y doña Lupe dijo: el que tengo aquí es de 900. Y le preguntamos: ¿nos puede decir cuál es su ingreso? ¿O de qué vive? Dice: de hacer sombreros de palma. ¿Cuántos hace al día? 2. ¿A cuánto los vende cada uno? A 9 pesos. No, pues se le cayó la cara al gerente de Comisión Federal de Electricidad y le hicimos ver que el problema de las altas tarifas, de su elevadísimo precio, es un problema que no se resuelve, ¿sí?, si no se toma nota de lo que está sucediendo abajo, de la gente que sufre, ¿sí?, y que entendieran ellos que podían cobrar como quisieran, pero que lo único que iban a provocar era un conflicto mayor, ¿sí?, porque la gente no tiene con qué pagar ese elevado precio de energía eléctrica. Entonces hicimos las dos cosas, abajo y arriba, y hasta donde tengo entendido, todas esas comunidades de la montaña alta, entrando por Pacla, no están pagando a la fecha. ¿Por qué? Porque ni siquiera se paran los de CFE a hacer la verificación con el respectivo medidor. Y ellos mismos los confesaron: dice, es que no estamos enviando ya gente a la calle a tomar las lecturas, dice, porque esas son las instrucciones de la administración. Esa es una realidad, y podemos hablar entonces que hay varios millones de usuarios que no son solamente o siempre los mismos, pero son varios millones que no están pagando la energía eléctrica porque está desfalcando sus bolsillos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer desde el ángulo, y contando con el apoyo de diputados. Puedo hablar con toda confianza, conozco al diputado Gerardo Villanueva, al diputado Martí Batres y otros que son gente comprometida con las luchas del pueblo. Podemos contar con ellos para inhibir esos cortes criminales en muchísimas comunidades. Lo único que se requiere es, como dijo el joven de este lado, sin organización no se logra nada, porque puede ir un diputado con las mejores intenciones. Si no hay gente organizada, como en la montaña, o los que están aquí de la Asamblea Nacional de Usuarios, poco se avanza. Pero si se conjuga la organización abajo del pueblo con la acción legislativa, podemos avanzar mucho, mucho, inclusive en las condiciones de este nuevo estudiante con Peña Nieto a la cabeza. Yo no me desanimo, el que está jodido es él, carente de legalidad, carente de legitimidad, carente de consenso. Carajo, ¿quién está celebrando su arribo fraudulento? Hay un descontento social
Hay un descontento social enorme y nosotros estamos trabajando en la organización de ese descontento social. Vamos a ganar, compañera. Arriba corazones, arriba nuestra moral. Bien, compañeros, agradecemos la expresión del compañero José Antonio Almazán. Y bueno, solamente nos queda ya un último tema, que es los usuarios de energía eléctrica, el borrón y cuenta nueva, y estará a cargo del compañero Juan Antonio Flores Robles, miembro de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Estudios, primer año de la carrera de física, desempeño profesional contador en distintas empresas editoriales, participación política, miembro de la Organización Comunista Cajeme hasta 1975, maestro en el área de físico-matemáticos en la Escuela Preparatoria Popular Mártires de Tlatelolco hasta 1986, participó en diversos movimientos populares, en especial en el sector vivienda. En 1995 fue miembro de la CND surgida en Chiapas tras el movimiento zapatista, hasta 1998 miembro del PAC MLN y desde 2010 miembro de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Con el tema los usuarios de energía eléctrica, el borrón y cuenta nueva, el compañero Juan Antonio Flores Robles. Bien, compañeros, gracias por ser tan pacientes. Aunque he de decirlo, los compañeros que me han antecedido han sido muy ágiles y sus exposiciones muy completas. Antes de entrar propiamente en el tema, yo sí quisiera referirme a dos cuestiones a título personal. La primera de ellas es hacer un llamado a la organización del rechazo a la contrarreforma laboral, lo que nosotros llamamos la ley de esclavitud, porque es una tendencia creciente por parte de las patronales a colocar a los trabajadores en franca condición de trabajo semiesclavo. Nosotros no podemos dejar pasar por alto esta situación y recordemos que, como el califa de Córdoba, no lloremos después como mujeres lo que no sepamos defender como hombres. Perdón, aquí ya me están reclamando las compañeras. La anécdota es que cuando el califa de Córdoba se pone a llorar por la pérdida del califato, su madre le dice: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Nada tiene que ver con una actitud de género. Bien. Y la otra cuestión es que hay mucha inquietud en torno al asunto de los derechos, que existen muchos derechos y pocos se respetan y menos aún se aplican. Efectivamente es una situación lamentable, pero ahí lo único que podemos decir es lo que decía un gran revolucionario: por buena que sea y por buena y perfecta que sea una ley, si no hay un pueblo organizado capaz de hacerla valer, esa ley no sirve para nada. Y si nosotros no hacemos valer nuestros derechos, nadie va a venir a hacerlos valer. En última instancia, compañeros, recordemos, la liberación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos, de nadie más. Bien, entrando propiamente en materia, lo primero que podemos señalar es que la declaración de principios de la NUE es relativamente corta. Sin embargo, se trata de un conjunto de ideas armónicamente entrelazadas que nos plantean una solución integral al problema de la energía eléctrica. Una de las propuestas contempladas en esta declaración de principios es precisamente el tema del borrón y cuenta nueva, que de manera tangencial muchos de los
bueno, varios de los compañeros que han intervenido han tocado. Y siempre que nos planteamos el tema del borrón y cuenta nueva, no se puede evitar, por lo polémico del tema, que haya quien piense que estamos planteando una cultura de no pago de los servicios, diversos servicios que se nos prestan a través de las distintas autoridades. Sin embargo, no es así de ninguna manera. Al contrario, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica no propone la cultura del no pago, y sí, en cambio, propone la cultura de la legalidad, pues es por parte de las autoridades federales de donde proviene la ilegalidad. Nuestras demandas se basan principalmente en los siguientes argumentos. 1. La Comisión Federal de Electricidad no es la entidad reemplazante de Luz y Fuerza del Centro. 2. Los usuarios no tenemos signado con Comisión Federal de Electricidad contrato de servicio alguno. 3. Los aumentos en los cobros están muchas veces vinculados a los cambios arbitrarios de medidores que ha venido efectuando la Comisión Federal de Electricidad. 4. La mayoría de los cobros efectuados, al menos en la zona centro del país, por parte de Comisión Federal, son en base a estimaciones del servicio, lo cual está estrictamente prohibido por la ley. 5. La Comisión Federal de Electricidad ha convertido en una práctica cotidiana la estimación de supuestos ajustes a los servicios con efectos retroactivos y sin consulta alguna con los usuarios. Y 6. Las prácticas mercantiles de Comisión Federal de Electricidad violan diversas normas, en particular el Código Civil, el Código Mercantil y la propia Constitución Política del país. Veamos esto un poquito más en detalle. En primer lugar, desde hace aproximadamente unos 5 o 6 sexenios, que se ha hecho uso y abuso del término o de la frase Estado de Derecho. Sin embargo, y si he de ser honesto, yo jamás he entendido a qué se refieren con esta frase, que pudiera entenderse además en el sentido de que en un Estado de Derecho el imperio de la ley es sagrado y que son los funcionarios públicos los primeros obligados a reconocer el mandato de la ley. Sin embargo, el tal Estado de Derecho solo se ha empleado en este país al menos para acallar las protestas sociales, sean estas de obreros, de campesinos, de comunidades indígenas, etc. Ejemplos, bueno, los tenemos. Aquí los compañeros de Desmenos podrán ilustrar muy claramente cómo se ha lanzado el Estado de Derecho en su contra para callar sus justas protestas. También resulta que para nosotros, y si hago mención a esta situación del Estado de Derecho, es porque para nosotros usuarios la práctica de utilizar el Estado de Derecho para acallar las protestas sociales cobran para nosotros cada vez más luminosas realidades. Con diversos compañeros en distintos estados del país vienen siendo perseguidos, encarcelados, golpeados, etcétera, por parte de las autoridades y aún, como se señalaba aquí, por grupos paramilitares del tipo del movimiento antorquista, o bien como el grupo paramilitar en Chiapas, Paz y Justicia, etcétera. Entonces, el tema es de que tal parece que el viejo apotegma de para los amigos justicia, para los enemigos la ley, está cada vez más presente y pendiendo sobre nuestras cabezas. Para los usuarios del servicio de energía eléctrica en todo el país, pero sobre todo para los que habitamos la región centro, que era atendida por Luz y Fuerza del Centro,
el conflicto se agudizó violentamente a partir de la disolución de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido podemos decir que para nosotros, usuarios de la zona centro del país, el conflicto prácticamente se abre a la par de que se abre el conflicto con el SME, pues es a partir de la emisión de un decreto presidencial en donde se desaparece a una empresa que atendía a más de 6,5 millones de usuarios, y en el cual en ninguna parte se tomó en cuenta los intereses de los usuarios. De manera prepotente y arbitraria se nos quiso imponer una situación de facto en donde se nos obliga a pagarle a una empresa por la cual nosotros no tenemos signado contrato alguno, como ya se señalaba. Y aquí es en donde empezamos a encontrar las violaciones a la ley por parte del Ejecutivo Federal. En la ley del servicio público de la energía eléctrica nos encontramos al artículo 4 transitorio, que a la letra dice: las empresas correspondientes entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán los servicios hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y de sus asociadas, Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza S.A. y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca S.A., el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que ha venido proporcionando dichas compañías. El decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines. La intención del gobierno federal al obviar el cumplimiento de este mandato, pues a todo el mundo le quedó claro. No era otro que escamotear a los compañeros trabajadores del SME todos sus derechos laborales. Sin embargo, repetimos, en ese acto en donde Felipe Calderón se comporta como empresario tramposo de una empresa que no es con fines de lucro, sino de servicio social, también nos imponen a nosotros un titular del servicio de energía eléctrica con el cual no tenemos relación alguna, o por lo menos nos dejan sin la existencia de un titular con el cual nosotros entendernos y negociar. Lo establecido la ineludible obligación de mantener en funcionamiento la red eléctrica de la zona centro del país fue cumplida por Felipe Calderón, no acatando la ley, sino mediante otra violación a la misma. Pues en lugar de crear la empresa a que estaba obligado, le otorgó al sistema de administración y enajenación de bienes la obligación y la potestad para seguir otorgando el servicio, siendo que dicha entidad no está facultada por ninguna ley para otorgar y prestar ese servicio. Por lo tanto, el señor incurre aquí en una nueva violación a la ley. Más aún, la propia
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 4 transitorio ya mencionado, establece sin lugar a dudas de que la Comisión Federal de Electricidad no es la entidad capacitada y autorizada por la ley para prestar el servicio en la zona centro del país. Y en segundo lugar, de que no tiene ningún tipo de relación con los usuarios de dicha zona y por lo tal carece de legitimidad y de legalidad para efectuar cobros, efectuar distribución y efectuar venta de fluido eléctrico. Por lo mismo, la exigencia de los cobros que está haciendo en este momento la Comisión Federal de Luz y Fuerza del Centro carecen de todo sustento legal. Hablando en estricta lógica y en respeto al espíritu y la letra de la ley, lo que procedería sería ni más ni menos que la creación de la nueva empresa. Sin embargo, el Estado se ha empecinado en mantener el estatus actual para no solamente evitar la recontratación de los trabajadores, sino por todas y cada una de las observaciones que se hacían aquí ya por los colegas que me antecedieron. La entrega de la fibra óptica concretamente a Televisa, la entrega de la industria eléctrica nacional a las empresas privadas y en particular a las españolas, etcétera. Entonces, nosotros desde esa perspectiva es que señalamos, en base a todo lo que estamos aquí señalando, que los cobros que efectúa Comisión Federal de Electricidad por carecer de toda legalidad deben de ser desechados, deben mandarse a fondo perdido, y por lo mismo nosotros reivindicamos borrón y cuenta nueva para estos cobros. Pero no solamente es el problema del decreto, señalábamos que también están situaciones como los cambios arbitrarios en los medidores, en donde Comisión Federal está sustituyendo los medidores analógicos instalados desde hace bastante tiempo por Luz y Fuerza del Centro por medidores digitales, los famosos llamados medidores de prepago. El tema aquí es de que no hay una razón técnica que soporte los cambios, en primer lugar. En segundo lugar, está que a través del cambio de medidores, Comisión Federal, más bien el gobierno federal pretende, 1, eliminar los subsidios, 2, incrementar el monto de los cobros, y 3, entregar un negocio de grandes proporciones a sus allegados, concretamente a la empresa Yusa, que es la que fabrica los medidores de prepago. Para saber o darnos cuenta del tamaño del negocio que se está ventilando, hay que hacer una operación de primaria. Multipliquemos 6,000 pesos que cuesta más o menos cada medidor por 35 millones de usuarios que somos en el país, y eso nos va a dar el tamaño del negocio que se está cocinando con el tema de los medidores de prepago. Por eso es que nosotros nos oponemos tajantemente a el cambio de medidores. Señalábamos también que una gran parte de los cobros que se están realizando se han hecho en base a las estimaciones del servicio. Bueno, la ley y el reglamento que rigen la materia establecen con toda claridad que solamente en los casos en que por imposibilidad técnica se pueda efectuar la medición del servicio, no se podrá estimar el costo del mismo.
Sin embargo, estos señores durante prácticamente 2 años y en algunos lados aún todavía han venido estimando el servicio, y esto es simple y sencillamente inaceptable, porque ellos tuvieron en todo momento a su disposición los aparatos de medición. Los medidores estaban ahí instalados, tenían en su posesión los archivos de luz y fuerza del centro y no los utilizaron. Por lo tanto, es injustificable la estimación de cobros, ¿sí? Y en este sentido, nosotros tenemos todo el derecho a rechazar estos cobros porque simple y sencillamente violentan de una manera grosera todas las leyes al respecto, empezando por la propia constitución política del país. Señalábamos también que la Comisión Federal de Electricidad ha convertido en una práctica cotidiana el cálculo de supuestos ajustes a los consumos. Sin embargo, nunca nos han sabido explicar de dónde salen tales ajustes que van hasta en un 500, 600 o más por ciento en relación a los pagos originalmente efectuados, ¿sí? Nosotros ignoramos hasta ahora, porque no nos han sabido decir o no nos han querido decir más bien, en qué se basan para realizar estos ajustes. Entonces, no puede ser que de manera retroactiva vengan ahora a querernos imponer pagos complementarios por mediciones de servicio que se realizaron hace 5, 6 o más años y que ahora pretenden recuperar. Como decía uno de los compañeros que me antecedieron, tenemos que hoy una legislación que permite el cobro retroactivo de servicios por hasta 10 años de antigüedad. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera aceptar estos cobros porque son abiertamente un atraco a mano armada. Entonces, visto todo esto, compañeros, nosotros planteamos que la solución para todos estos problemas la UNE sostiene. Los pagos exigidos por la Comisión Federal de Electricidad están viciados de origen y debido a eso son ilegales y los usuarios tenemos el justo derecho a rechazarlos. No solo eso, los abusos del gobierno en materia de energía eléctrica han llegado al punto de que los usuarios, que los ahorros exigidos sean impagables. No nos negamos a cubrir los consumos, siempre y cuando sean con la empresa para ello facultados, en los términos del artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la cual firmaremos nuevos contratos sobre la base de tarifas revisadas a la baja y que se ajusten a las realidades económicas de los usuarios de la electricidad, es decir, una tarifa social y justa. Además de que se lleve a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica, fijándose consecuentemente un consumo básico gratuito para todos los hogares mexicanos. Para concluir, demandamos a los ciudadanos diputados de manera respetuosa y fraternal que asuman su función de tribunos del pueblo, defendiendo y denunciando las situaciones denunciando las situaciones aquí señaladas y defendiendo y promoviendo las propuestas que hemos efectuado a lo largo de todo este evento los usuarios. También nos combinamos a que no vayan a asumir la postura de vulgares mercaderes negociando impúdicamente el futuro de la patria. Muchas gracias. ¡No pague luz! ¡No pague luz! ¡No pague luz!
Antonio Flores, el último ponente. Los que quieran hacer uso de la palabra, con todo gusto, está abierto. Bueno, creo que ya nos queremos ir. ¿Qué pasó? Allá arriba. A ver, el compañero que está hasta allá arriba, compañero de Guerrero, el padre Mario, de la diócesis de Tlapa. Pues ya mencionaron mi función social, soy sacerdote de la diócesis de Tlapa y tengo ya varios años dando acompañamiento a pueblos y autoridades de nuestro estado de Guerrero, especialmente de la montaña, de la costa montaña, Costa Chica y región centro, integrados en lo que ahora llamamos UPOEC, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, solamente para animar a este pueblo para que sigamos construyendo ese México que queremos. De veras que yo al leerlos a ustedes y cada vez que leo a nuestras autoridades de nuestro estado de Guerrero, quedo muy conmovido, porque se ve que hay almas, hay personas, hay sentimientos que expresan ese verdadero cariño a nuestro país, a este México al cual pertenecemos. Y mi invitación es para que efectivamente no nos desalentemos. El panorama es difícil, es muy desafiante. Sin embargo, el SME nos está dando testimonio de lo que es una lucha, lo que es un esfuerzo, lo que es la perseverancia. La UPOEC, lo mismo, ha dado un trabajo de muchos años. En mi estado tenemos lo que se llama la policía comunitaria, algunos ya lo han escuchado. En octubre 14 y 15 vamos a celebrar los 17 años ya de perseverancia, un servicio gratuito, con todas sus crisis, pero ahí vamos. Quiero solamente también animarlos para que efectivamente yo quisiera invitarlos para que no planteemos esto solamente como una cuestión de izquierda, sino abierto más a todas las expresiones, sean del partido que sea, que tengan sentimientos que compaginen con nuestro país, que compaginen con el sentir del pueblo mexicano, que se integren. Hablo de esto porque efectivamente en la Cámara de Diputados parece que la izquierda, los diputados tienen la información, son de 120 a 125 diputados de la izquierda que no son suficientes. Entonces, decía la compañera hace rato, efectivamente no es fácil, aunque se ven los bonitos allá afuera, no es fácil. Aquí es lo decisivo, pero creo que son los dos frentes. Efectivamente, las bases allá afuera hay que trabajarlas, y aquí adentro de diputados hay que saber también consensuar, dialogar, conocer todas las expresiones partidistas. Yo no quiero creer que todos sean negativos. Lo cierto es que sí reciben línea, lo cierto es que sí sabemos que defienden más intereses que no van con el pueblo, eso sí lo sabemos, pero pues hay que animarnos. Ahí está la tarea de ustedes como diputados, cómo dialogar, cómo convencer, cómo hacer de dar razón. Y algo que yo invito en este foro es que invitemos a los diputados a nuestras bases. Hay que invitarlos, no solamente a los de izquierda, hay que invitar a los del PRI, a los del PAN, que se vayan, que se acerquen, que escuchen, y de esa manera creo que podrán ellos hacer el trabajo más de consenso, de diálogo, para enfrentar, pero de manera más amplia. Sabemos que es difícil, pero que no partamos del desánimo, partamos de la esperanza. Entonces, esa es mi invitación. Y la otra invitación es de que construyamos las bases, de veras. Nosotros en realidad nos ha costado mucho construir las bases. Constantemente tenemos asambleas en municipios. Yo este domingo tengo una reunión en el sur de Montitlán, un pueblo llamado San Miguel Totolapa, donde están las mineras. Tenemos un problema muy grave en Guerrero, la presencia de las mineras. ¿Cómo
combatir esto. No es sencillo, pero sí tenemos que construir las bases. Esto que estamos queriendo es una tarifa justa. Yo no impulso la tarifa preferencial, sino justa, que paguemos efectivamente, pero lo justo, pues. Entonces, en ese sentido, hay que promover asambleas, reuniones con los vecinos, con los barrios, con los pueblos de las ciudades, con las colonias, en las calles. Hay que hacerlo. Y eso requiere mucha dedicación. Yo estoy hablando de años de trabajo. Ahí están los compañeros que nos han estado acompañando. Es mucho trabajo. Y yo sé que ustedes, los del SNEP, también ya son años de perseverancia. Vamos trabajando las bases, porque efectivamente aquí, en el centro legislativo, va a notar mucho el empuje que damos a las bases. Y por supuesto, ustedes también, su trabajo definitivamente tiene que responder al interés colectivo, al interés social. Esa es mi invitación, que sigamos trabajando, no hay que soltar este esfuerzo, no hay que dejarlo, al contrario, hay que contagiar, hay que animar. De verdad que sí necesitamos crecer, y yo estoy muy contento, porque cada vez en mi estado, más gente no está pagando la luz. Pero no por irresponsabilidad, lo hemos dicho, no por irresponsabilidad, porque no queremos seguir tolerando el abuso, eso sí, porque se está violentando la ley, se está violentando el derecho de los usuarios. En ese sentido estamos promoviendo la desobediencia civil, la huelga de pagos, y hay que hacerlo, porque es una responsabilidad social, cívica, de ciudadano, de buena persona, de un buen cristiano. No podemos tolerar este abuso. En ese sentido, de veras, una felicitación a este pueblo por este esfuerzo, y una felicitación a todos los asistentes, y mi invitación es que sigamos trabajando, sigamos organizando, no perdamos la esperanza. Realmente, aunque sabemos que entra un gobierno que no tiene legitimidad, no importa, tenemos que trabajar nosotros. Nosotros somos los que tenemos que construir la esperanza desde la base de los grupos, y el país va a tomar la dirección que nosotros demos. Si tenemos bases, si tenemos grupos, este país tiene esperanza. Este quien está en el gobierno. De nada sirve que en el gobierno entre un gobierno con mucha legitimidad, con muchos votos, si no hay bases que impulsan lo que decía hace rato, para que se cumplan los derechos consagrados en la Constitución. Ahí están los derechos, pero si no los exigimos, si no pedimos que se hagan realidad, hasta ahí van a quedar. Por eso es muy importante que no perdamos la esperanza. Construyamos las bases, construyamos la conciencia, construyamos la organización. Muchas gracias. Bien, compañeros, con esta intervención del padre Mario, y desde luego la intervención que sigue el compañero Ortega, no hay más. Adelante. Me parece importante el tema de borrón y cuenta nueva, regresar al tema en este momento, en el sentido de que es alcanzable, yo creo que sí. Es un problema que no generan los usuarios y que de alguna forma lo estamos pagando nosotros. Obviamente que el borrón y cuenta nueva nos cae, es una necesidad hoy en día, porque quien tiene un adeudo de 100,000, de 150,000, hace un rato decía alguien, de 20,000, de 30,000, no se va a resolver el conflicto nada más con estar haciendo los foros, sino llevar las propuestas adelante. El Estado de Guerrero tiene un avance importante. El ejercicio presupuestal que se está ejerciendo este año, la Cámara de Diputados le asignó 35 millones de pesos a 41 municipios del Estado de Guerrero para saldar la deuda histórica de estos municipios. Y el gobierno estatal asignó 15 millones, lo cual suma 50. Esto, en el pasado Día Internacional de los Pueblos Originarios, fue como un platillo anunciado por el gobernador Aguirre, el gobernador del Estado de Guerrero, de que se acabó la deuda histórica en Guerrero. Hubo el borrón y cuenta nueva aparentemente. Entiendo que al día de hoy no se ha completado porque está en la discusión si se condona hasta el último día de 2011 o, como lo está pidiendo la OPUE, hasta el día de que se firme este acuerdo o este convenio. Creo que es necesario que lo sepamos todos, compañeros, porque sí se puede lograr el borrón y cuenta nueva siempre y cuando nos organicemos. El Estado de Guerrero se compone de 81 municipios y nada más le van a atender a los 41 municipios que están organizados.
Fíjense, nada más es selectivo de alguna forma el beneficio que se está otorgando en vez de tratarse a todo el Estado. Pero es gracias a la lucha y a la organización. Quiero hacer resaltar que el camino que estamos tomando es el correcto, camaradas, para poder recomponer, en este caso, lo que ya estamos haciendo para el gobierno en cuestiones de las tarifas eléctricas que tienen que ver con los usuarios de energía eléctrica. Aunque nos queda claro que tampoco es la solución, porque el punto está en que este dinero sale de los recursos públicos y van a parar las empresas privadas que están generando la electricidad, y ya se está desarrollando en este momento o se desarrolló en este momento. Sino lo correcto es, creemos también nosotros, y es lo que venimos impulsando a lo largo y ancho del país, la nacionalización de la industria eléctrica y poder alcanzar el borrón y cuenta nueva, si lo podemos lograr con la organización. Muchas gracias por la atención. Bien, compañeros, solamente antes de que de manera formal el diputado Gerardo Villanueva clausure este foro, quiero agradecer desde luego a todos los asistentes, tanto de los usuarios de energía eléctrica, del SME, los compañeros de Guerrero y los distintos compañeros expositores, el esfuerzo realizado para este foro que indiscutiblemente nos coloca en la idea de empujar, junto con el Congreso de la Unión, junto con los diputados que están dispuestos a realizarlo, una serie de iniciativas que nos permiten ir resolviendo la política eléctrica en México, no solamente desde el punto de vista de combatir este proceso privatizador, sino fundamentalmente cómo resolver esta condición en que han colocado a nuestro pueblo. Les agradezco mucho su atención y le doy la palabra a mi compañero diputado federal Gerardo Villanueva. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a todos los presentes, en verdad gracias a Martín Esparza, por aquí está todavía dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Juan Carlos Escalante, muchas gracias, José Antonio Almazán, gracias por estar aquí, diputado Fernando Cuellar, Juan Carlos Escalante, ya lo había mencionado, Ángel Berto Martínez, muchísimas gracias, y bueno, nuestro último ponente, también gracias Juan Antonio Flores Robles por las ponencias que se han vertido el día de hoy. Quedan tareas muy concretas por realizar, compromisos que se han hecho de manera muy puntual, particularmente en el caso de nuestro coordinador, el diputado Silvano Aureoles y el diputado Martí Batres Guadarrama. Yo tengo además el mandato de parte de mis vecinos para mantener la relación permanente con la Asamblea Nacional de Usuarios. En este caso, Coyoacán seguramente no está ajena a la problemática que se vive en Tláhuac, en el oriente del Estado de México, en Guerrero, en Azcapotzalco. Aquí tenemos gente de Iztacalco, tenemos gente de Miguel Hidalgo, tenemos gente de Iztapalapa. Ya se mencionó de muchos municipios del país, y me parece que la fórmula de la organización vinculado a abrir estos espacios, la verdad es que yo quiero insistir en mi agradecimiento por la paciencia que tuvieron, además de esa inmensa fila que se tiene que hacer. No puede ser que para entrar a este espacio de representación popular se tenga que pasar por tal numerito, pero caray, lo importante es que están aquí, que entraron, que se manifestaron los diferentes puntos de vista de quienes estuvimos en esta mesa y de quienes estuvieron allá escuchando y decidieron preguntar, opinar, posicionar puntos de vista. Yo quiero únicamente decirles que ojalá este sea un primer encuentro. Tenemos que hacer acciones en la calle, pero también el llamar la atención, visibilizar las propuestas, combinar las ideas, escuchar a los compañeros que hacen el trabajo, principalmente en las calles, evidentemente que le da un sustento muy particular al trabajo que estamos haciendo. Ya se dijo aquí que no somos muchos los que vamos a defender cosas muy precisas a favor del pueblo, aquí en la Cámara quizá, pero allá afuera, allá en la calle, la gran mayoría entiende si le decimos de qué se trata el problema de la energía eléctrica, entiende si les explicamos de qué se trata el conflicto laboral que enfrenta el SME, entiende si se les explica la importancia de le dar a rango constitucional y a derecho humano
general el tema de la energía eléctrica y de la tarifa social justa. Ese es el trabajo que tenemos en frente. Muchas gracias y bueno, siendo las 2:45 de la tarde, por favor, retire, siendo las 2:45 de la tarde del día 18 de septiembre de 2012, quedan clausurados los trabajos de este foro de energía eléctrica, del conflicto laboral a la tarifa social justa. Un aplauso al movimiento obrero organizado, pero también al movimiento social que respalda las causas de la nación. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos ustedes. Hasta pronto.